Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el llamado compartido. Nuestro sermón de hoy es responsabilidades del pastor y la congregación. Y vamos a leer en Hebreos 13, versículos 7 y versículo 17. Hebreos 13, versículos 7 y versículo 17. Así dice la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Oremos una vez más. Padre, nosotros desconocemos tu obrar, pero lo conocemos desde tu palabra, en el sentido de que sabemos que tu mano nunca está quieta y que tú haces lo que quieres y como quieres. Pero sí sabemos también que lo haces a través de tu palabra, hablando a nuestros corazones. Y cualquiera sea nuestra situación en esta mañana, rogamos, querido Dios, que las Escrituras alcancen lugares recónditos de nuestros corazones, de manera explícita y de forma implícita, recordándonos áreas que necesitamos restaurar, que necesitamos cambiar, que necesitamos redirigir, pidiendo, Señor, que también nos des la gracia para ser obedientes, recordando que tu palabra dice que tú resistes la soberbia y a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Danos la gracia, Señor, si nuestros corazones se humillan delante de ti con el propósito de hacer lo que recién acabamos de cantar, para obedecer con toda humildad. Te pedimos que trates con nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy llegamos al final de nuestra serie sobre el liderazgo bíblico que comenzamos a tratar durante el mes de agosto, en lo que hemos considerado el rol de los ancianos y también de los diáconos en la iglesia. Y me pareció oportuno al cerrar este ciclo detenernos en un tema o abordar un tema muy importante, que son las responsabilidades mutuas que tienen los ancianos y la iglesia el uno para con el otro. Por un lado, la que los pastores tienen hacia la congregación, y por otro lado, las que la congregación tienen hacia sus pastores. Y déjenme aclarar algo: cuando hablo de pastores en plural, no estoy hablando de pastor de esta iglesia y pastor de otra iglesia. Estoy usando a propósito la pluralidad, porque en todo el Nuevo Testamento, cuando se habla de ancianos, se habla de manera plural. Así que vamos a imaginar por un momento que nuestra iglesia tiene más pastores. Y no pensemos en pastores de otros lados, sino pensemos en los pastores de la iglesia bíblica de Villa Regina. Porque es necesario hablar sobre este tema de las responsabilidades mutuas de los pastores y de la iglesia, de los pastores para con la iglesia y de la iglesia para con sus pastores, porque a veces olvidamos lo que enseña la palabra de Dios. Y ese descuido con el tiempo abre la puerta a la confusión o incluso a prácticas que no están en la Biblia y que traen resultados dolorosos para la vida de la iglesia, cuando no se entiende cuál es este punto de las responsabilidades de los pastores para con su iglesia y la iglesia para con sus pastores. Ahora bien, el libro de Hebreos, de donde tomamos los textos que vamos a considerar, fue escrito con un propósito muy claro, lo cual no tenemos que olvidar en el contexto de un pasaje que estamos viendo. Y el propósito del libro de Hebreos fue afirmar la fe de aquellos judíos, principalmente judíos, que habían creído en Cristo. Por eso la carta se llama a los Hebreos, que habían creído en Cristo, para que ellos no abandonaran el Evangelio. Parte de esto es porque cuando estas personas se convirtieron, comenzaron a tener persecución de sus propios compatriotas, de los propios judíos. Esto no solamente ocurrió aquí, sino lo vemos en otras cartas,
Quizá esta carta fue escrita a varias iglesias, a varias personas, pero lo cierto es que los judíos estaban sufriendo persecución porque habían dejado el judaísmo y habían abrazado el cristianismo. Estaban siguiendo a Cristo en vez de seguir la ley de Moisés. Y al mismo tiempo exhortar a las personas que recibieron esta carta a que, si tenían dudas sobre la superioridad de Cristo y del nuevo pacto por encima del antiguo pacto, ellos no decayeran. Imagínense toda una historia de trayectoria del antiguo pacto y de la ley de Moisés. De repente las personas se convierten y ellos abandonan todos los ritos y de repente tienen persecución y comienzan a dudar si realmente habían hecho bien. Así que el autor de Hebreos escribe y dentro de lo que escribe les enseña que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior al sacerdocio arónico, que Cristo es superior a la ley, que Cristo es superior al tabernáculo, que Cristo es superior a los ángeles y que Él realmente está sentado a la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros. Y en este marco de contexto, nosotros llegamos al final de la carta, que es el capítulo 13, y el capítulo 13 es una serie, encontramos una serie de exhortaciones finales, como suele ocurrir en muchas de las cartas del Antiguo Testamento, justamente porque son cartas y al despedirse los autores daban exhortaciones finales que podían ser exhortaciones de ánimo o exhortaciones para caminar con Cristo como debían hacerlo, o caminar en su fe como debían hacerlos. También ocurre aquí en el libro de Hebreos y son exhortaciones llenas de elementos prácticos para la vida cristiana. Si ustedes pueden ver lo que dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y hay otras exhortaciones, estas son individuales en cada versículo, pero luego a partir el versículo 7 que consideramos, pero luego a partir del versículo 9 hay algún tipo de exhortación que abarca más de un versículo y que tiene que ver con el cuidado de la doctrina. Pero específicamente en este cuidado de la doctrina, a partir del versículo 9 y en adelante, y el hecho de identificarse con el Señor Jesucristo, esta porción está ubicada entre los dos textos que nosotros consideramos, que tiene que ver con los pastores del pasado y tiene que ver con los pastores del presente. Son exhortaciones puntuales. Y lo notable de todas estas exhortaciones que comienzan en el capítulo 13 es que tienen un tono de recuerdo. Es un tono de recuerdo, es un tono de hacer memoria. No solamente el versículo 7 de personas que probablemente ya habían partido, que habían muerto, líderes espirituales que podrían incluir a los apóstoles o a las personas que fueron responsables de llevar el evangelio a los hebreos, pero también en el hecho de recordar lo puntual en nuestra vida cristiana, como que permanezca el amor fraternal, la vida matrimonial o el cuidado de que Dios tiene cuando sentimos desamparados o cuando nos faltan cosas. Tenemos que hacer memoria. Pero puntualmente el escritor de Hebreos pide que hagan memoria de sus pastores pasados, el cuidado de la doctrina, la persona de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y luego de tener en cuenta a los pastores en el presente, en versículo 17, y orar también por ellos. En solo 2 versículos relacionados con el contexto, el autor de Hebreos lo que hace es recordar o abordar la relación entre los pastores y la congregación. Los pastores y la congregación, en 2 versículos. Y la razón de esto es muy importante. Porque como vamos a ver, la responsabilidad pastoral y la autoridad pastoral y el ministerio pastoral es vital para el sostén de la iglesia, pero también es vital para la salud de la iglesia
la respuesta que la iglesia tiene a sus pastores. 2 versículos abordan este tema que nosotros vamos a considerar. Uno mirando hacia el pasado, otro mirando hacia el presente, pero juntos estos dos textos, 7 y 17, conforman un conjunto de verdades que iluminan cómo debe ser, de acuerdo a la palabra de Dios, la relación entre los pastores y miembros de la iglesia. Como en el resto del Nuevo Testamento, como dije, habla de pastores en forma plural. Es el modelo de Cristo a la iglesia. El modelo de Cristo para la iglesia es la pluralidad de pastores y es la paridad de pastores. Esto significa que la pluralidad de pastores no establece que hay pastores que son más importantes que otros. Es la paridad de pastores. Puede ser que algunos se dediquen más a la enseñanza que otros, pero la realidad es que hay una paridad pastoral en la iglesia. Así que yo he dividido esto, voy a unir tanto el versículo 7 con el versículo 17 y hablar primero de las responsabilidades pastorales, todas juntas, que vemos en los dos versículos, y las responsabilidades de la congregación, que vemos también en los dos versículos. ¿Cuáles son las responsabilidades pastorales? Primero, recordarles que hay muchos otros textos en el Nuevo Testamento que conforman o nos dan una idea general de todas las responsabilidades pastorales que tienen justamente los pastores en las iglesias. Muchas otras de las que se mencionan acá. Pero estas que están aquí constituyen lo fundamental, lo esencial y lo vital en cuanto a las responsabilidades de los pastores hacia sus congregaciones. Voy a repetir la idea. ¿Por qué no aparecen aquí requisitos pastorales? ¿Por qué no aparecen aquí otros temas sobre los pastores? Porque estos son puntuales, porque es un recuerdo que está haciendo el autor y simplemente le está dando los temas puntuales y principales. Esto es lo que debe ser un pastor. Obviamente que las cartas pastorales desarrollan las responsabilidades pastorales de otra manera y encontramos así ello, pero debía darse por hecho que esto se sabía. Pero aquí están los principios, las responsabilidades pastorales importantes que las personas perseguidas, con problemas, con dudas en cuanto al cristianismo, deberían tener en cuenta a la hora de recordar o entender a sus líderes y viceversa. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades pastorales? En primer lugar, es predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es el primero de los dos aspectos por los que debe reconocerse a los pastores. Vamos a ver el segundo. El primero está aquí, el segundo también en este texto. Pero es el primero de los dos aspectos que deben reconocerse a los pastores. Y es la tarea por excelencia, hablar la palabra de Dios. En el contexto de Hebreos, esto implica la predicación del Evangelio. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aparece en el libro de Hebreos la información del mensaje que fue predicado, y este mensaje que fue predicado es el Evangelio. Incluye la predicación del Evangelio. Pero lo que está diciendo el texto es que la responsabilidad del pastor es alimentar al rebaño. La responsabilidad primaria de los pastores en la iglesia es la alimentación del rebaño de Cristo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que Dios lo constituyó al apóstol Pablo como predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pablo, cuando tuvo que referirse, indicarle a este pastor joven su rol, no sacó a luz su apostolado en primer lugar, sino sacó a luz su rol de predicador, porque este es el propósito por el cual Dios llamó al apóstol Pablo. Es la predicación, es la enseñanza, es el impartir la palabra de Dios. Pone su rol allí, en 1 Timoteo 2:7. A los ancianos de Éfeso les recuerda que durante 3 años, noche y día, no cesó de amonestar a cada uno, obviamente con la palabra de Dios. Y cuando Pedro, luego de haber negado al Señor Jesucristo, es restaurado en Juan capítulo 21,
El Señor le pregunta si lo amaba y ante la respuesta del apóstol Pedro a Jesús que le amaba, le dijo 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y esto pegó tan profundamente en la vida del apóstol Pablo que cuando escribe a los ancianos en la carta universal que él escribe, una de las 2 cartas, en 1 Pedro 5, versículo 2, le dice a los ancianos, yo anciano también con ustedes, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios. La palabra apacentar es la palabra poimano, que de donde viene la palabra nuestra pastor. Y especialmente lo que está implicando la palabra poimano es la alimentación. A veces se presenta esta palabra como cuidar. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9 y el versículo 7, Pablo utiliza esta misma idea, pero dice así, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién apacienta? ¿Quién da de comer? ¿Quién sirve? ¿Quién trabaja? ¿Quién atiende? Es un enfoque del trabajo de los pastores. El enfoque del trabajo del pastor es alimentar al rebaño. Esta es la razón principal por la cual está en el ministerio. Y noten esto, es un administrador en lo que hace, en cómo alimenta, qué es lo que alimenta, qué es lo que da las ovejas, qué es lo que da las necesidades que tienen. Y dice en Lucas capítulo 12, así, versículo 42, dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? El propósito de este administrador, según Lucas 12:42, a quien su Señor lo deja, es para que pueda dar ración a su familia, para que pueda dar alimento a su familia. Y este es el propósito. Le escribe a Tito en capítulo 2, versículo 1, y le dice, tú tenés que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Es la meta de los pastores y es el propósito de los pastores, es enseñar las Escrituras, es enseñar la palabra de Dios. Y por supuesto, para hacer esto, Pablo dice a Timoteo que el pastor tiene que presentarse a Dios aprobado, tiene que ser diligente, aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Esa es una expresión que significa que sabe cortar por la línea, usa bien la palabra de Dios. Es decir, no solamente predicar la palabra de Dios, sino predicar bien la palabra de Dios. Esto es estudiar las Escrituras, dedicar tiempo para entender. Y por eso quiero que observen otra vez que el escritor de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No dice que os hablaron de la palabra de Dios, sino que os hablaron la palabra de Dios. Una cosa es hablar de la palabra de Dios. Esto hacen muchas personas, muchos predicadores o pseudo predicadores, pero otra cosa es hablar la palabra de Dios. Para hablar la palabra de Dios uno tiene que entender qué significa el texto en su contexto y aplicarlo correctamente a la congregación. ¿Qué es lo que Dios dijo? Mis ovejas oyen mi voz, no acerca de mí, sino que me escuchan a mí. Y esa es la responsabilidad principal del pastor. Para esto se requiere esfuerzo y tiempo. Y como dijo el ya fallecido pastor MacArthur, el pastor debe ser un teólogo, alguien que enseña a la gente. Es su razón principal. Y esta es la responsabilidad principal de los pastores. Tenemos que acostumbrarnos y tenemos que entender que esta es la manera que la iglesia de Cristo es alimentada. No cuando los pastores se dedican a muchas actividades, cuando tienen muchas ideas o cuando tienen muchos proyectos, sino cuando los pastores están fielmente domingo tras domingo y en las casas, de ser necesario, como vamos a ver, enseñando las Escrituras, abriendo la palabra de Dios y exponiendo el texto. Eso es alimentar al rebaño. Los pastores deben nutrirse de las palabras de fe, dijo Pablo a Timoteo, nutrido con las palabras de fe y de mi doctrina que ha seguido, alimentándose para poder enseñar a los demás. Es la primera responsabilidad. Así que cuando alguna vez le pregunten ¿qué hacen en su iglesia y cómo son sus pastores?,
Tiene que responder, mis pastores tienen responsabilidad de enseñar. Su propósito principal es enseñar. No es tener ONG, no es tener merenderos, no es tener ninguna otra actividad, es enseñarnos la palabra de Dios. Ese es el propósito. Número 2, la responsabilidad del pastor, de los pastores, y este es el segundo aspecto de su reconocimiento, según el versículo 7, es que deben ser ejemplos en conducta. La palabra aparece, dice el texto, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. La palabra aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. 8 veces aparece como conducta y 5 veces como vivir. Básicamente lo que dice es que los pastores deben ser un modelo de vida. Deben ser un modelo de vida, deben ser un modelo de vida personal, pero deben ser un modelo de vida familiar también. Aparte de lo que todos los cristianos deben ejemplificar, porque todos los cristianos deben ser ejemplo, todos los cristianos deben dar un buen testimonio, todos los cristianos deben ser luz, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aparte de esto, los cristianos, los pastores deben poder ser señalados como ejemplos en áreas a seguir, en áreas puntuales, especialmente en aquellas que reflejan el poder del Evangelio. Deben poder ser señalados cuando dicen, yo tengo en mis pastores un ejemplo de lo que es el Evangelio, un ejemplo de lo que es la vida de santificación, un ejemplo de lo que es la batalla en la vida cristiana, un ejemplo de lo que es perseverar en la fe. Deben ser ejemplos, deben ser un modelo a seguir, deben reflejar la obra del Evangelio y la gracia de Dios en sus vidas. No importa la personalidad que tengan los pastores, por eso es bueno la pluralidad. Si tienen tendencia melancólica o si no tienen tendencia melancólica, si son introvertidos o si son extrovertidos, esto no tiene nada que ver con su temperamento. Cualquier temperamento que tenga un pastor debe estar controlado y su conducta con sus temperamentos deben adaptarse a lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, y sabemos, por lo menos lo que entendemos por los comentaristas, sabemos que el temperamento de Timoteo era totalmente diferente al temperamento del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo le escribe así a Timoteo y le dice, esto es lo que tiene que hacer, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No tenemos tiempo de desarrollar todo eso, pero créanme que eso abre un panorama impresionante sobre la conducta de un pastor. Entre tanto que voy, ocúpate, eso es conducta, ocúpate en la lectura, eso es la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, la forma en que aprovechas tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tus posibilidades, sea manifiesto a todos. La iglesia debe poder mirar y hablar de sus pastores y decir, realmente aprovecha su vida, su tiempo, sus recursos, sus posibilidades, su vida espiritual. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todos estos versículos que acabo de leer no apuntan a la doctrina, sino a la práctica de los pastores. No apuntan a la creencia directamente, sino a la práctica, a la vida, a la conducta de los pastores. A Tito le dice que una conducta de este tipo hace callar a los adversarios porque es una conducta ejemplar. Le dice así a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras.
en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No algo malo, nada malo. La conducta del pastor tiene que ser tal que en estos casos el adversario, Satanás o cualquier otra persona, tenga que ser como el caso de Daniel. Tiene que mentir para encontrarle una falta que tenga que ver con su relación con Dios, como hicieron con él. Así que no solamente Pablo mismo le animó a los filipenses a mirar a los que así se conducían. Otra vez digo, todos los creyentes debemos ser ejemplo. Todos debemos ser ejemplo, lo sabemos. Pero los pastores con más razón. Y Pablo le escribe a los filipenses y les dice esto en capítulo 3 de Filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay personas que nos imitan, dice Pablo, mírenlos también a ellos. Son ejemplos en su conducta, no solamente en el fruto del Evangelio, de predicar y ver personas transformadas, sino también en aspectos prácticos que lo reflejaban. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3, versículos 8 y 9, dice: porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. No es este el texto, creo que es 2 Tesalonicenses. Y si no, voy a pasarlo, creo que lo anoté mal. Ok, sí, 2 Tesalonicenses 3, versículos 8 y 9. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Esa es la meta de la conducta de los pastores. No es simplemente figurar. Se busca que hagan caso, se busca que imiten a las personas. Los buenos, ser imitadores. Y cuando le escribió a los Efesios, lo vimos el domingo pasado, a los ancianos de Éfeso, él les dijo en capítulo 20 de Hechos, versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. La palabra comportarse allí es la palabra sarkinos, que tiene que ver con la carne, tiene que ver con lo que se veía de la persona cuando lo observaban. Y por supuesto tenemos ejemplos del Antiguo Testamento también, solamente mencionar a Esdras, que fue ejemplo antes de ser maestro. Fue un ejemplo antes de ser maestro. Él practicó antes de platicar. Vivió antes de enseñar. Y eso es lo que deben ser los pastores. Así que la responsabilidad primaria del pastor es enseñar la palabra, pero en segundo lugar debe ser un ejemplo. Y la razón de esto, básicamente decir, es para que no escriba con la mano y borre con el codo, ¿verdad? Yo creo que solamente los zurdos pueden hacer eso. Los demás no pueden hacer eso, a menos que sean árabes y escriban al revés. Pero es así. Y hay otra tercera responsabilidad, que ya la encontramos en versículo 17 de Hebreos capítulo 13, y es que tienen que velar por las almas. Es la tercera responsabilidad de los pastores. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Está asociada, el velar está asociado a la importancia de enseñar y saber qué enseñar. No solamente en el púlpito, sino fuera del púlpito. Y la palabra velar es una palabra muy interesante que creo que entendemos lo que significa, pero significa, en el griego es una palabra compuesta que significa sin dormir. Velar es sin dormir. Y lo entendemos, cuando nosotros estamos en vela porque no dormimos, ¿verdad? O no podemos dormirnos, como dijo Mariano esta mañana, no podía dormirse anoche, nos quedamos en vela. Eso es claramente visible
Quedarse en vela sin dormir es algo que se ve en los pastores de ovejas. No duermen. Lo sabemos por la Escritura. Esto fue una bendición para los pastores de Belén que guardaban las vigilias de la noche sobre sus ovejas y vieron a los ángeles que vinieron y adorando y alabando a Dios. Están atentos a las ovejas. Pero los pastores de la iglesia están atentos a algo que no se ve, pero que es eterno. Observen allí. Los pastores están atentos a algo que no se ve, pero es eterno. ¿Qué es? Las almas. ¿Cómo pueden los pastores ver las almas? Los pastores no pueden ver las almas. Esta es una prerrogativa de Dios. Esto es porque los pastores deben orar, deben trazar bien la Escritura, deben entender cuál es la necesidad de la congregación, deben observar la conducta de la oveja. Le puede decir al pastor el estado de su alma o aproximar el estado de su alma. Una persona que no se congrega, una persona que no lee la Biblia, una persona que tiene dificultades con su manera de hablar, una persona que tiene problemas con su carácter. Son cosas, evidencias que le permiten al pastor observar y aconsejarle y darle el alimento que necesita, ya sea en público o en privado. Ahora, el profeta Ezequiel utiliza la figura de la atalaya, donde velar está asociado al anunciar. Por eso el velar está relacionado con la enseñanza de la palabra de Dios. En capítulo 3, no lo vamos a leer, versículo 17, versículo 21, capítulo 33, versículo 2, capítulo 33, versículos 7 y 9, el atalaya está llamado a anunciar lo que está por pasar. A semejanza del atalaya, a quien se le va a pedir cuenta de la sangre de aquellos que descuidó, porque le dice: yo te voy a pedir cuenta. Si el atalaya ve el peligro y no anuncia, está más alto que todos y lo observa y no dice nada, le va a pedir cuenta de la vida de las personas. A semejanza del atalaya, a quien se le va a pedir cuenta por la sangre de aquellos que descuidó, el apóstol Pablo menciona en Hechos 20 que estaba limpio de la sangre de los efesios, porque había velado enseñando todo el consejo de Dios. Y recuerden que Pablo dice a los efesios que tuvo muchas lágrimas sirviendo a ellos, y a los corintios en capítulo 15 les dice que cuando estuvo en Éfeso batalló con fieras. Sin embargo, este hombre estuvo allí arriba observando y velando de manera pública y privada. Hay muchos pastores que les interesan los números, la cantidad de personas que tienen en su iglesia, y hacen estadísticas de cuántos fueron. Es muy común que la gente pregunte. Esta mañana me preguntó alguien por WhatsApp: ¿cuántos se congregan en tu iglesia? ¿Cuántos van a tu iglesia? No con mala intención, necesariamente. Bueno, no es que no sea lindo ver más gente, por supuesto que nos anima a ver más personas. Pero eso es solo un dato. Eso puede ser solamente un dato. Lo que debe importar a los pastores es el estado de las almas de esos cuerpos que están presentes. Y créanme, como dijo Spurgeon, y Pastor MacArthur también lo dijo, el día que un pastor deba rendir cuenta en la presencia de Dios, o los pastores deban rendir cuenta en la presencia de Dios, van a querer que haya menos personas por las que dar cuenta que por muchos. Esto es una forma de expresarlo, porque siempre queremos almas y queremos más pastores para atender a más personas y que la iglesia se reproduzca y también salgan más pastores que vayan a otros lugares y predicar el evangelio. Eso lo entendemos. Pero la condición espiritual de las ovejas, ¿cómo están? Eso es lo que debe preocupar a un pastor. El estado de sus almas. ¿Cómo sabemos que un pastor está velando genuinamente por las almas de las ovejas? Voy a dar un ejemplo. Pensemos en cómo reconocemos a una persona que administra sus bienes o administra su dinero. Todos nosotros administramos de una u otra forma el dinero que tenemos. Sabemos que hay que ser responsables porque hay que planificar con cuidado, ¿verdad? Durante el mes tenemos cuentas para pagar todos, luz, agua, gas, lo que sea.
teléfono, servicios. Ahorra para cubrir esos gastos y lleva un registro detallado de sus compromisos financieros, de alguna u otra forma, quizás mentalmente, quizás lo hace en un libro. Consciente. ¿De qué consciente? De que tiene que rendir cuentas a Edersa, tiene que rendirle cuentas a Camusi, tiene que rendirle cuentas a Claro, Movistar o Personal, tiene que rendirle cuentas. Y de manera similar, un pastor que vela genuinamente por las almas de su grey, lo demuestra con un cuidado intencional y diligente porque sabe que va a rendir cuentas a Dios por su labor y por eso su compromiso se refleja en acciones visibles, predica fielmente la palabra de Dios, acompaña a su congregación en sus necesidades y los guía con amor hacia la madurez espiritual. Este cuidado evidencia su responsabilidad ante Dios y su amor por la iglesia. Es decir, la analogía del dinero ilustra cómo la responsabilidad se manifiesta en acciones concretas y visibles. Tengo que apartar dinero, tengo que cuidar para esto, tengo que guardar para esto porque voy a rendir cuenta. Y eso es lo que hace un pastor. Tiene que hacer acciones visibles que muestran para con los creyentes, para con sus almas, que demuestran que no está perdiendo el tiempo, sino que un día va a tener que dar cuenta delante de Dios por ese hermano que tenía una conducta o que estaba hablando o que estaba pensando o que estaba teniendo una dirección que bíblicamente no coincidía con lo que debe ser un cristiano. Y debe hablar y debe llamar la atención. O está desanimado y tiene que atenderlo. O está enfermo en tribulación y tiene que acompañarlo. Porque va a dar cuentas por cómo trató a su oveja que estaba perniquebrada, que estaba torcida, que estaba quebrada, que estaba yéndose para otro lado. Va a dar cuentas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, la palabra es interesante porque él dice, y yo con el mayor placer, observen el superlativo del apóstol Pablo aquí, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y luego dice, aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Qué puede ser la cosa que motive a un hombre a gastarse con placer, gastar de lo suyo con placer y gastarse a sí mismo completamente? ¿Cuál es la motivación real que hace que un pastor o pastores hagan esto? Se los digo, el texto lo dice. Yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es el corazón de un pastor. Me gasto completamente, me vacío completamente. Yo mismo me vacío, no guardo nada para mí. Y lo hago porque los amo, por sus almas voy a dar cuenta. Y quiero estar limpio de la sangre de todos. Es un texto sublime. Y con ese texto finalizo las responsabilidades básicas de un pastor, los pastores para la congregación. Enseñar la palabra de Dios, ser ejemplo en conducta y velar por las almas. Veamos las responsabilidades de la congregación para sus pastores. De más está decir que no es fácil para un pastor predicar esto, pero como el pastor debe predicar la palabra de Dios, tiene que hacerlo. Y créanme que Dios ha tratado conmigo en este área y no tengo absolutamente ningún problema en exponer lo que tengo que expresar porque es la palabra de Dios. En primer lugar, la congregación debe recordar y valorar a sus pastores. Como lo mencionamos al principio, este es el aspecto pasado, acordaos de vuestros pastores. Es fácil hablar de la gente que ya partió, ¿no es cierto? Porque era esto, porque era el otro. Pero ¿qué recordamos de las personas que partieron? ¿Qué recordamos de ellos? Bueno, los receptores de la epístola vieron partir a quienes les hablaron la palabra del Señor. Probablemente los vieron partir. Porque
no están y les dice que se acuerden. Yo no me puedo acordar de alguien que no conozco. O sea que evidentemente lo conocieron. Y quizá hay referencia, como dije, a algunos de los apóstoles. El punto es que los efectos de la palabra enseñada por estos hombres que les hablaron la palabra de Dios, los efectos de la palabra enseñada no solamente les debió activar su fe, sino también les debió activar su memoria. No pueden darle gracias a ellos, no pueden decirles nada a ellos, porque ya no están. Pero el propósito es, como vamos a ver en un momento, que tiene que tener un resultado. El recuerdo no es para hacer un monumento, como dije, o evocar a unas personas o personas que han sido mentores en la vida espiritual. No ese es el propósito. Y disculpen que yo vuelva a hablar del pastor MacArthur, quizá algunos nunca ni han escuchado nada o han visto, lo que sea, pueden buscar por internet, en español se puede escuchar esto. Pero yo he visto algunas de las cosas que pasaron después de su muerte en la iglesia que ha hecho, y todo lo que se escucha es cómo la vida de los creyentes ha sido reactivada y animada por la palabra enseñada. No es el pastor MacArthur a esto, el pastor... Todos los ejemplos de la vida, porque hay un video por allí ahora donde muchos están contando las experiencias que tuvieron con el pastor MacArthur, y todo tiene que ver con el ejemplo para su vida. Y que ese es el propósito. No es hacer un monumento. Lo mismo con Sproul y con los que han partido a la presencia del Señor. Entonces, el recuerdo tiene el propósito de generar un verdadero estímulo para la vida cristiana cotidiana. Ese es el propósito. Los creyentes de la epístola de los hebreos, como dije, estaban siendo perseguidos por sus mismos compatriotas. Entonces, ¿cuál es el propósito de que en un momento de prueba, en palabras finales, decirles que se acuerden de los pastores? Bueno, ¿qué cosas podrían ayudarlos a continuar perseverando? Porque recuerden que los pastores, de los que tenían que acordarse, eran personas que cuando entraron al ministerio lo hicieron porque tenían un anhelo y un deseo por el pastorado. Si algún anhelo el obispado, buena obra desea. Anhelar el obispado y desear el pastorado en aquel tiempo significaba una sentencia de muerte en muchos casos. Porque los pastores eran los primeros en perder la cabeza. ¿Me explico? Eran los primeros expuestos. Entonces, ¿qué cosas podrían ayudarlos a continuar perseverando? Recordar a sus pastores era una de estas cosas. Recordar y valorar a sus pastores. Acordaos de vuestros pastores. Qué linda gama de recuerdos podrían ellos tener. ¿Te acordás cómo era Claudio? ¿Te acordás cómo era José? ¿Te acordás cómo era? ¿Te acordás? ¿Qué te acordás de él? Bueno, de todos nos acordamos de su fe y el resultado de su fe. Y esta es la segunda cosa que es una responsabilidad de la iglesia para con sus pastores, es ser buenos observadores para imitar bien. Ser buenos observadores, ser buenos memoriados para poner en práctica algo. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Si el escritor hubiera dicho acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, hubiera parecido, me falta la mitad. ¿Cuál es el propósito de acordarse nomás? Solamente recuerden, pero dice, no, acuérdense para esto. Consideren cómo resultó la conducta de ellos. Imiten su fe. La iglesia tiene que aprender a observar con el fin de imitar. Y voy a ser muy sencillo porque yo estoy vivo todavía. Pero cuando yo escribo, lee tu Biblia o lee la Biblia en WhatsApp o donde sea, es porque yo quiero que la gente me imite. Pues no tengo cargo de conciencia sobre eso. Estoy limpio de la sangre de todos en este sentido. De que Dios no me va a pedir cuenta a mí negativamente de que no animé a la gente a leer las Escrituras. Pero lo que espero es que imiten, no que vean un WhatsApp, que lean sus Biblias. John Owen, puritano inglés, dijo, no debemos seguir a simples hombres, ni siquiera a los mejores de ellos, porque nuestro modelo de ejemplo en todas las áreas, las cosas, es únicamente Cristo, pero sí
podemos aprender a imitar las virtudes cristianas cuando las vemos reflejadas en los líderes cristianos. Todos nosotros hemos visto ejemplos, y no solamente de pastores, pero de cristianos, y decimos, fulano de tales me anima su actitud, me anima su respuesta. Él siempre está, y decimos cosas. ¿Por qué? Porque vemos reflejado a Cristo. Tenemos que ser buenos observadores, pero para imitar bien, no solamente para adquirir conocimiento. El propósito de esta observación es, cuando dice imitad su fe, es imitar la fidelidad. Esta es la idea. La palabra pistos en griego es la palabra fe, pero según el contexto se requiere a fe o se requiere a fidelidad. Y aquí evidentemente es la fidelidad de estos hombres. Ser fieles al Señor es la idea. Y esto no es adoración idolátrica, es memoria espiritual. Todos seguimos ejemplos. Todos seguimos ejemplos. Pónganse a pensar, todos seguimos ejemplos de algo. No es muy complicado. Yo imito algunas cosas de hombres que me han impactado en la vida. He leído del pastor Piper, que tiene personas a que imitaba, el pastor MacArthur, personas que imitaba, Sugel, personas que imitan. Todos tenemos personas a que imitamos porque en realidad Dios ha hecho su obra siempre a través de hombres que ha puesto, no a través de ángeles. Y queremos ser imitadores de estas cosas porque lo que queremos imitar es la fidelidad de estas personas, no adorar a estas personas. No está mal buscar buenos ejemplos y ver cómo afecta su vida. Si nos hablan de cómo sus vidas maduraron leyendo cosas o leyendo libros o orando o implementando cosas en su vida a partir de cosas que leyeron en la Escritura, es bueno ver esto y ponerlo en práctica. Son ejemplos. La fidelidad de estas personas resultó ser efectiva y beneficiosa. Son cosas que han beneficiado a esas personas y a miles de personas, y eso impacta. Por ejemplo, recuerdo cuando una charla que tuvieron con el pastor John MacArthur, que le preguntaron cómo usaba su tiempo, y una de las cosas que me recuerdo después, cuando sus 50 años de ministerio, él dijo, yo trato de evitar espacios vacíos. ¿Me explico? Que es más o menos así la cosa. De lugares donde no hay nada, espacios donde pueden entrar cosas que después me afectan. Me quedo así como ocioso y empiezo a hacer algo y me dejo de llevar por otra cosa. El otro día escuché a su hijo hablar y dijo, mi papá nunca tuvo una computadora, ni siquiera en su estudio. Imagínense. No tuvo una computadora, no sabía ni lo que escribían de él en Facebook porque no tenía idea. Y yo digo, no vamos a hacer esto. Pero yo digo, con razón era efectivo en tantas cosas. Y a veces hay cosas que uno puede imitar. Quizás no voy a dejar de tener computadora, tengo algo para usar ahora aquí. Pero puedo aprovechar mejor el tiempo. Puedo generar nuevos recursos, más cosas. Entonces, si dio resultado y en este área sirvió y fue fiel al Señor, yo quiero imitar. Bueno, así la iglesia debe imitar la fidelidad de los hombres. Imitando a Cristo, finalmente ese es el deseo, imitar la fidelidad de la persona. En definitiva, están imitando a Cristo. Y este es realmente un gozo para cualquier pastor. Este es el gozo para cualquier pastor. Yo quiero que noten rápidamente en tercera de Juan. Observen. Porque realmente este es el gozo de cualquier pastor, de cualquiera de los pastores. Tercera de Juan, justo antes de Judas y antes de Apocalipsis. Son esas cartas que no es fácil encontrarlas, pero si uno dice Apocalipsis y va para atrás, la encuentra rápido. Observen lo que dice, versículo 4. No se olviden de este texto. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y voy a hacer esto una analogía. Los que son papás acá, ¿no les da alegría? ¿No les da gozo saber que sus hijos andan bien, que no andan haciendo cualquier cosa? Todos los padres hemos pasado que nos tenemos el corazón en la boca, no sabemos dónde están, qué pasó, qué están haciendo.
y entristece eso, pero cuando sabemos, avísame dónde estás o qué va a hacer, no está haciendo nada raro, da alegría. Bueno, esta es la analogía y Juan la usa. Yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El gozo más dulce que entra en la vida de un pastor comprometido con las cosas de Dios es cuando ve a alguien andar en la verdad y dar fruto. Créanme, eso es lo más dulce que hay. Y la tragedia de todas las tragedias en la vida del hombre de Dios, de cualquier pastor, es cuando ve a aquellos en quienes invirtió su vida, que no dan fruto, que no andan en la verdad, que se desvían. Eso duele. Duele más que cualquier cosa. Te quita el sueño, te enferma, te da úlceras. Los pastores somos como enfermeros, ¿sabes? Somos como enfermeros, con pacientes en terapia intensiva. Cuidamos de sus almas. Y no solamente es la carga de la responsabilidad de cuidar las almas, sino el saber hacerlo bien. No rehuir nada de lo que hay que decir, pero por el alma de la persona, no porque yo quiero quedar bien, o los pastores quieren quedar bien, porque el pastor, si no lo digo, ¿qué va a pasar? Así que esa es la segunda responsabilidad, ser buenos observadores e imitar bien. Y ahora vamos a ver un poco más de este último punto que mencioné al final. La tercera característica, la tercera responsabilidad de los miembros en las iglesias es obedecer y sujetarse. Bien, estos son dos términos que cuando tienen relación con la responsabilidad del hombre para con Dios, obedecer y sujetarse, lo entendemos naturalmente. Los creyentes debemos obedecer a Dios y sujetarnos a Dios. Pero cuando se trata de la relación del hombre con el hombre, es otra cosa. Y aquí está hablando de relación del hombre con el hombre, y es otra cosa. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros estamos inclinados a la autonomía. Todos nosotros estamos inclinados a la autonomía, y eso es desde Génesis capítulo 3. Queremos desvincularnos de Dios. Esta es una de las características del pecado en la vida del ser humano. Vivir desvinculado de Dios y desvinculado de cualquier autoridad que se imponga sobre su persona. Es parte del pecado. El Evangelio nos rescata de esa autonomía y nos pone en relación con Dios otra vez, pero batallamos en contra de la autoridad y la sujeción a la autoridad toda nuestra vida. Ahora, si nosotros entendimos algo de lo que es la iglesia en estudios anteriores, cuando hablamos de membresía y cuando se habló de la iglesia, si yo creo que lo enseñó Manu o lo enseñó el pastor Chávez sobre este tema, yo no estaba, pero si captamos algo de esto, nosotros tenemos que saber que la autonomía no es un ingrediente que funciona en el cuerpo de Cristo. La autonomía está fuera de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, está fuera, como está fuera del cuerpo humano. Mi ojo no es autónomo, mi ojo funciona con relación a otra parte del cuerpo. Necesita las otras partes del cuerpo. Mi pierna también, y cada parte de nuestro cuerpo no es autónomo, necesita el organismo depender de algo para subsistir. Efesios 4 dice que los miembros se ayudan mutuamente. 1 Corintios 12 también. Y en ese cuerpo Dios puso pastores. Dios dio dones a su iglesia, Efesios capítulo 4, y uno de los dones que dio fueron pastores maestros. Los pastores en el cuerpo de Cristo gobiernan. Y cuando lo hacen bíblicamente, se requiere que la iglesia obedezca y se sujete. El punto para ayudarnos con nuestra naturaleza pecaminosa que se opone y batalla adentro contra la sujeción y la autoridad al hombre pastoral. El punto, más allá de que lo entendamos la Escritura, es entender que la autoridad pastoral es una autoridad delegada.
se la han delegado la autoridad. Y eso ayuda a que entendamos, porque todos nosotros tenemos una autoridad delegada. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque soy tu padre. Y yo también recibí esto de mis padres. Soy tu padre. Esto es la responsabilidad que tengo, que Dios me ha dado. Lo entendemos. Es una autoridad delegada. No hay autoridad, dice la Escritura, sino que la que ha sido establecida por Dios, tal como la autoridad pública, Romanos capítulo 13. No hay autoridad sino aquella que ha sido establecida por Dios. Y así es la autoridad eclesiástica. Así es como funciona el mundo y así es como funciona la iglesia. Ahora, la iglesia tiene la responsabilidad doble. Tiene la responsabilidad de obedecer, por un lado, y de sujetarse, por otro. La obediencia es muy interesante porque se traduce únicamente así en Hebreos 13. La palabra aparece en el resto de la carta con otro sentido y le da color a lo que expresa el versículo 13 y 17. Es decir, en griego aparece muchas otras veces. Pero la traducción de obediencia únicamente aparece aquí como obediencia en Hechos, en Hebreos 13, 17. ¿Quieren saber cómo aparece la misma palabra en griego traducida al español por su contexto en el libro de Hebreos en otros pasajes? Escuchen, Hebreos 2, 13, confiaré. Hebreos 6, 9, persuadido. Hebreos 11, 13, creyéndolo. Hebreos 13, 18, confiando. Y únicamente Hebreos 13, 7, 13, 17, obedecer. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que obedecer, básicamente la idea es confiar. Confía. Como en el libro de los Hechos, cuando dice muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cómo obedecemos a la fe? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creyendo, confiando. Los pastores que hablan la palabra de Dios y que alimentan a su rebaño con fidelidad y trazando bien la Escritura, son, en otras palabras, hombres dignos de confianza. Eso es lo que está diciendo. Confíen en sus pastores, obedezcan. Hombres colocados por Dios, establecidos por Cristo, confiemos. Si tu pastor o los pastores, en este caso hay uno solo, pero te está indicando, mira, esto es lo que es, y te está mostrando con la Escritura, y te está mostrando los argumentos, y su vida refleja esto, lanzate como con un paracaídas, lanzate como ese niño y largate que papá te agarra en la pileta. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría estar en esa posición, por eso me gustaría tener otros pastores, que cuando yo tengo una idea, y estoy seguro que es la mejor idea, me decía el pastor Sugel en un audio hace un tiempo atrás, me decía, yo le fui a decir a la iglesia, a los pastores, que iba a predicar el Evangelio de Juan, y llegué con todas las ganas y me dijeron, no vas a enseñar Juan, queremos que enseñes Hechos. ¿Cómo voy a enseñar Hechos? Pensarlo de vuelta, fui a mi casa, oré, es gracioso el audio. Y dije, no, pero es el libro de Juan. Y volví y me dice, no, tenés que enseñar Hechos. Empecé a enseñar Hechos y Dios bendijo la palabra. Entonces me largué, aunque yo no me daba cuenta de esto. Y cuando tu pastor te dice, mira, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que yo veo, esto es lo que tenés, confía. Si hay detrás de todo eso, hay una vida que refleja, no una vida intachable, no una vida impecable, pero una vida que refleja que realmente ama al Señor y que está queriendo honrar la palabra de Dios, confía en lo que te está diciendo, Dios va a obrar el resto. Eso es obedecer a los pastores. Por otro lado, la palabra sujetarse tiene una conexión distinta, tiene una conexión muy definida con la autoridad. Y ahí sí lo entendemos. De allí que la palabra someterse o sujetarse es usada justamente en Romanos 13 en conexión a esto. Someteos a la autoridad. A lo que resiste la autoridad, resiste a Dios. Resiste a Dios. Cuando los pastores que enseñan la palabra de Dios definen cosas que la iglesia precisa, la iglesia tiene que sujetarse. Sería más fácil evitar estos temas para un pastor, pero están en la Biblia.
La realidad del corazón pecaminoso, tanto en los pastores como en la congregación, es lo que muchas veces crea esta tensión. Crea esta tensión, la realidad del corazón crea esta tensión. ¿Y por qué? Llega el momento de decir, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Y quién es para decir esto? ¿Verdad? Y si el pastor no tiene cuidado, por eso Pedro le dice a los ancianos, cuidando de ella no por fuerza, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Porque hay tensión también. Así el pastor, yo le voy a decir, y listo. O somos los pastores, somos 10, listo, vamos y le decimos. No, cuidado. Por eso tenemos el Evangelio. El Evangelio nos enseña cómo sujetarnos. Desde su mismo autor, el autor y consumador de la fe es Cristo. Él se despojó a sí mismo, se sujetó al Padre. Vivió, como aprendimos en la conferencia de matrimonios, punto que me bendijo tanto, es hacernos vulnerables. Él se hizo vulnerable, no importó el resto. Se hizo vulnerable. Todo lo que le fueran a decir. Pero se hizo vulnerable, me voy a sujetar. Y se sujetó. Es el ejemplo de Cristo. Así que la iglesia debe obedecer y debe sujetarse. Y en tercer lugar, y la última cosa es que la responsabilidad de la iglesia es generar gozo a los pastores y no quejas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Un repaso de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento nos ayuda a entender esto. Solo hace falta recordar a Moisés y Aarón. El pastor de la iglesia, la parte inglesa donde está mi cuñado en Estados Unidos, dijo que al terminar sus vidas, Moisés y Aarón tenían la nariz chata de tanto postrarse y orar. Todas las veces que se postraban y oraban. ¿Ustedes creen que Moisés siempre tuvo alegría? No. ¿Tuvo alegría? Sí, tuvo alegría. Seguramente que sí. Pero cuando leemos la historia, tenía que llamar al pueblo ¿cómo? Este es un pueblo rebelde, son duros de servir, son incircuncisos de corazón. ¿Cómo creen que eso le afectaba? Moisés dijo, yo no puedo más seguir con este pueblo. Y Dios le dijo, no, yo me voy a encargar. Eso es parte de lo que aprendimos la semana pasada, que la iglesia es del Señor, entonces no tienen que desanimarnos los problemas, las presiones. Pero Moisés no pasaba alegría. ¿Y Pablo? ¿Piensan que Pablo tuvo alegría? Sí, tenemos más detallado. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, ustedes son a los tesalonicenses le dijo, ustedes son mi corona, son mi gloria. A los filipenses, más que decirle Evodia y Sinti que tienen que ponerse de acuerdo y no discutir entre ustedes, después lo demás, yo estoy lleno de gozo por ustedes. Es increíble. A los tesalonicenses yo sobreabundo de todo lo que ustedes me dan. A los filipenses, una y otra vez, es increíble, estoy lleno. Y todavía le dice, regocíjese en el Señor. Estaba preso, o sea que tenía gozo. Pero cuando le escribe a los Gálatas, ni siquiera gracias por ello. Ya les larga al hueso, ¿no? Le dice, ¿ustedes cómo es que se fueron para el otro lado? ¿Qué les pasó? ¿Y a los corintios? ¿Cómo creen que se sentía Pablo con la gente de Corinto? Tenía el corazón partido. A los Gálatas le dijo, yo tengo dolores de parto por ustedes. Y a los corintios que estaban como que se lo querían comer vivo al apóstol Pablo. Entonces tenía tristezas. Y la iglesia tiene que velar por la obediencia y sujeción a los pastores también para que puedan ministrar con gozo. Porque uno puede ministrar por años, créanme, uno puede ministrar por años viendo la mano del Señor, pero con tristeza por la continua gotera
de resistencia de un lado y del otro, y de aquella forma y de esta otra forma, y en forma directa y en forma indirecta. Y esto es desgastante, pero esto es parte del reconocimiento para los pastores, y la inclinación siempre es recordarle a los pastores lo que enseñan y cómo enseñan otros en otro lugar. Están demostrando que no hay conexión entre vuestros pastores y vuestras almas. Pues estoy escuchando el sermón de, no sabes qué bueno el sermón de, y no sabes qué bueno el sermón, y yo no tengo problema que nadie, por favor, no créanme, a mí me gusta escuchar a otros. Pero si siempre las referencias son a otros pastores, tenemos un problema acá, porque no son sus pastores. Por favor, no tomen esto, no tengo ni que aclararlo, pero no tomen esto en el mal sentido, porque yo no puedo controlar sus vidas, y me encanta que puedan escuchar a otros. Pero acá habla de vuestros pastores y vuestras almas. 3 veces en el capítulo 3 se habla de vuestros pastores, 7, 17 y 24. Son vuestros pastores. Y a mí me pasa como a otros, porque a otros me escriben a mí y me dicen, pastor, gracias por el sermón. Tremendo sermón, ponen en YouTube, ¿no? Ponen tremendo, gracias. Y uno dice, ¿qué? ¿En qué? Bueno, eso es parte de Gálatas, ¿no? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y ese sentido de que nos pasa a todos, si yo le digo, se va a ir a las nubes, se va a agrandar, mejor no le digo nada. Eso no está bien, puede ser un problema a la otra persona. Pero si Dios bendijo la palabra en tu vida, es bueno, no para que venga a acariciarme ni nada. Pero gracias por esto. Porque entiende que la palabra es como invitas a alguien a comer. Y si te gustó la comida, le dice, viene a comer todos los días y nunca le da gracias por la comida, no entendió nada, si le gustó o no le gustó. Bueno, suficiente por eso. Los pastores deben llevar la carga ministerial, deben ser diligentes en enseñar, deben ser ejemplos en perseverar, en soportar pruebas, pero cuando las cargas son generadas por la desobediencia, la negligencia de los miembros en hacer lo que la palabra de Dios les indica a través de sus pastores, ¿qué hay? Quejas. Hay quejas. Algunos de ustedes, y lo digo lamentablemente, han escuchado mis quejas. Mi esposa... Y como dije, los pastores pueden tener hasta úlceras estomacales, noches de insomnio, angustias profundas. Pero, ¿quiénes salen perdiendo cuando los pastores se quejan? Los miembros. Los otros salen perdiendo. Dice el texto, esto no os es provechoso. No le afecta al pastor. En definitiva, no me afecta. La desobediencia o la resistencia no le afecta al pastor, le afecta en el sentido que le desanima, pero no le afecta porque no es mi responsabilidad. Las personas resentidas dejan poca duda de eso a los pastores, en muchas maneras, y causan dolor y angustia, y hablan de acá, hablan por allá, o dicen una cosa u otra, o lo miran mal, no hay nada. Pastor MacArthur dijo esto, que los miembros del cuerpo estén en constante rebeldía es, por lo tanto, una fuente de profundo dolor para sus pastores y ancianos, pero también significa despreciar sus propias bendiciones. No solo impide que recibas instrucción de tu corazón, lo cual resulta en esterilidad espiritual, sino que además absorbe todo su celo, todo tu celo. Te lo absorbe, no servís al Señor. Es decir, es un auto-boicot. Me auto-boicoteo. Los creyentes se auto-boicotean cuando tienen rebelión en su corazón a los pastores. Y como dije, si te queda alguna duda de esto, pensá en la relación de los padres con los hijos. ¿No te causa dolor? La resistencia, la rebeldía. Esto es lo mismo. Es lo mismo. Cuando sabes que lo haces por amor, sabes que no es un capricho de papá que no te dejo ir a tal lugar, es porque sabes que no está bien. Bien, si hemos visto esto a través de los textos hebreos, quiero terminar con un texto precioso de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis
a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dios me ayude en el pastoreo, provea más pastores y Dios te ayude como miembro de la iglesia. Es mi oración a través de todos estos sermones que aprendimos sobre los ancianos y diáconos y la autoridad en la iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra y te agradecemos, Señor, por las Escrituras, por que nos ponen en situaciones donde no podemos escapar. A veces, al tener que dar vuelta de página en cosas, tenemos mucho miedo de las consecuencias, pero estamos orando a un Dios de gracia que no nos va a desamparar, que el camino tortuoso que lleva a veces al cambio, al arrepentimiento, en realidad es el mejor, es lo que necesitamos. Danos más pastores y mientras tanto ayúdame a pastorear y a gastarme completamente por amor a las almas que están aquí presentes. Y también ayuda a mis hermanos a entender sus responsabilidades. Camino al cielo, camino a tu presencia, camino a la eternidad, donde no habrá ninguna otra cosa que hacer sino adorarte y honrarte. Despiértanos, Señor, y santifica nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.